A ver cómo andás de la memoria y seas joven o viejo, te voy a hacer una pregunta para ver si te acordás o no. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que escuchaste que alguien cree que está mal vacunarse? Todos nosotros tenemos como 20 vacunas, una cosa así. Toda la gente adulta, digamos, de este tiempo, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que escuchaste que alguien diga no, no hay que vacunarse por una razón u otra? ¿Te das cuenta? Es moderno eso. El antivacunismo, no sé cómo se llama eso, el terraplanismo de paso también. Vos sabés que yo me comí el amague con eso en cuanto a la historia reciente. Cuando yo era pequeño y fui estudiando en el colegio y todos los profesores nos traían cosas maravillosas de las matemáticas, de la geografía. Yo no era bueno en matemática, pero sí en geografía, me gustaba en biología. Y yo decía, todos los descubrimientos que hay, cada vez la raza humana se hace más civilizada, más inteligente. Vos sabés que yo me comí ese amague y ahora me doy cuenta que yo daba por sentado que el mundo entero, y especialmente si venía una especie de maravilla moderna como es la Internet, que iban a quedar todo el mundo inteligente y preparado y se iba a terminar el lugar de los tontos en el universo. Bueno, en este último tiempo se ha demostrado claramente que no. Hay una regresión de la civilización, es decir, de la gente que aprende a vivir de la mejor manera en sociedad y no como tribus aisladas. Estamos volviendo a vivir como tribus aisladas que reniegan de las otras tribus y de las tribus que llamamos civilizadas, es decir, adaptadas a la vida en comunidad. Mucha gente está adaptada a vivir en su comunidad, pero no en la comunidad. Son intolerantes, etcétera, etcétera. Entre ellas, de esas conductas, muchas de las que uno mismo tiene. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando descubre una cosa así? Bueno, tratar de corregirla. De hecho, no estamos gastando mucho tiempo neuronal últimamente para corregir las cosas que traemos del pasado. Yo te cuento por una conversación que tuve ayer, de que a mí, yo tengo muchas cosas de esas pegadas, de esa tierra del pasado pegadas. Por ejemplo, viste que me gusta contar chistes o tener dichos. Bueno, muchos de los dichos y de los chistes que antes eran normales, hoy día no se pueden decir porque hay una nueva comprensión de la civilidad y hay que aprenderla. Por ejemplo, los chistes de opas de la Landricina, ¿te acordás? No se pueden contar más. Y son razonables los motivos por los cuales no debemos hacerlo. Pero también en su momento eran razonables por qué nos reíamos con esos cuentos. Cuentos de borrachos, cuentos de colorido sexual cualquier lado, y es una época extremadamente delicada en ese aspecto también. Y esta es la época donde no solamente hay antivacunas, sino que es la época donde, por ejemplo, hay gente que estudia arte olvidado de la belleza, gente que practica la justicia sin importarle la justicia y el derecho, gente que estudia abogacía sin tener un alto ideal de la justicia, donde hay educación que no está preocupada en el mejoramiento del alumnado, donde hay una política que está desinteresada completamente de la realidad, de las necesidades del pueblo. Y así, también hay una religión atea, hay mucha religión atea. Ahora mismo, en muchos lugares hay profesores de teología en universidades
que son ateos ellos mismos. Pues decís, ¿cómo? Bueno, pero es la época que nos toca. Por eso hay antivacunas. Vos decís, ¿cuál es la razón por la cual una persona? Bueno, tienen sus razones. Y como las razones que ellos tienen son fuertes para ellos, no las van a cambiar por más que vos veas que las razones que tienen van en contra de algo, que hemos celebrado el descubrimiento de vacunas como la vacuna contra la viruela, que fue una de las más famosas en cuanto a cómo se desarrolló, que si hubiera habido antivacunas en ese tiempo, que de hecho las había, porque tenían miedo de vacunarse y de cómo funciona esto. Y los chiquitos todos éramos antivacunas cuando íbamos de la escuela. Había una cola de chicos, decían, pónganse en fila acá. ¿Y qué, señorita? Los van a vacunar. Vacunar, hacer fila y cállate la boca. Entonces uno estaba sentadito ahí y más o menos pasaba todo bien, salvo que uno de los chiquitos llorara cuando lo pinchaban. Entonces él lloraba más o menos así. ¡Ah! Y ahí se producía, de los que estaban en la cola para eso, a veces se producía un efecto dominó y empezaban, no me quiero vacunar. Y esa, qué gruesa que él quiere decir el chico, estoy resistiéndome a esto. Y así a veces hasta el final, y a veces no, a veces los pinchaban o les daban la vacuna a todos. ¿Te acordás la del terroncito de azúcar? Esa todos hasta querían, dice, querían pedir otra por las dudas. Le daban un terroncito que tenía una gotita y entonces eso lo comé con alegría. Y así ahora hay gente muy seria, muy respetable, que es antivacuna y ellos no están viendo ese panorama de que son la causa de la muerte de otros y de ellos mismos. Es el nivel de muertos más alto que hay, el de los antivacunas. Ese universo, que gracias a Dios en nuestro país no es muy grande, es un universo que por sus creencias mueren y llevan a la muerte a muchas otras personas. Está bien, es cierto que la mayoría de esas personas no van a morir, pero también es cierto que van permitiendo que este virus terrible cambie por una versión mejorada al haber pasado por una persona que no cree en él. Siempre la sociedad ha tenido esto. Mirá lo que dijo John Stott, es un teólogo contemporáneo, aunque ya falleció, que dice así: mientras yace en una celda un prisionero del Señor, Pablo aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos, en la timidez de Timoteo. Timoteo es tan débil y la oposición tan fuerte. Y eso se aplica perfectamente al creyente del día de hoy. Somos tan débiles frente a una oposición tan fuerte. No digo de la antivacuna, eso es un ejemplo de lo que hay en general. Vos fijate cómo hay una disolución de la sociedad, la gente que no cree en las cosas. Vos fíjate que esta es la época donde hay un movimiento muy fuerte en contra de anarquista, digamos, pero no en el sentido político, anarquista en el sentido de la norma, anómico, donde la queja es, bueno, a mí no me van a enseñar, a mí no me van a decir. Pero Pablo le escribe a Timoteo sobre la Biblia, diciéndole de la Biblia, que también los creyentes nos hemos alejado de la Biblia, ¿no? Sí, el libro ese de tapa marrón que tenés ahí, ese es la Biblia. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Qué haces en un tiempo donde la sociedad se viene abajo? Hay dos cosas que podés hacer: resistir y recrear. Resistir y recrear. Resistir para que vos mismo no caigas en esto, en las cosas de la sociedad, no caigas en esto. Y recrear, es decir, tratar de reconstruir lo que ha sido tirado. Después de todo, pensá cuántas ciudades
muy importantes del momento actual en la guerra pasada fueron completamente destruidas y ahí están de vuelta refulgentes como la luz.